Muy bien. A esta reflexión le puse el nombre de hombre de fe. ¿Quién quiere ser un hombre de fe, una mujer de fe? Levanten la mano. Bien, todos queremos ser hombres y mujeres de fe. Si alguno no quiere, levante la mano y hágase cargo también de lo que quiere. La Virgen María, en una de las revelaciones privadas que le transmitió a Santa Bernardita en Lourdes, en el siglo XIX, en torno a los años 1860, le dijo que el siglo XXI iba a ser el siglo de oro de la fe. ¿Qué tal? Esa revelación privada estuvo oculta y escondida durante 150 años y fue conocida, casi 150 años, fue conocida porque se la encontró por casualidad en un armario. Estaba escrita en una carta que Santa Bernardita le dirigió al Papa León XIII unos pocos meses antes de que ella muriera. Así que el siglo XXI va a ser recordado en la historia como el siglo de oro de la fe. Y estamos empezando el siglo XXI. Estamos en el año 2013, pero uno podría decir que estamos todavía en el albor del siglo XXI. ¿Quién le pone contento todo esto? Vamos a darle un aplauso a Dios por el siglo de oro de la fe que se viene. Y se viene el siglo de oro de la fe en contraposición a dos siglos, el siglo XIX y el siglo XX, que han sido, desde el punto de vista de la fe, únicos también en la historia humana, porque nunca hasta el siglo XIX hubo un ateísmo teórico impuesto, como de hecho lo estuvo. Cuando digo ateísmo teórico, digo no simplemente el ateísmo del que vive al margen de Dios, pero que piensa que Dios existe. Cuando digo ateísmo teórico me refiero a que la inteligencia humana forja argumentos en pro de negar la existencia de Dios. Nunca hasta el siglo XIX hubo filósofos que negaran la existencia de Dios. Nunca hasta el siglo XIX, incluso hasta bien entrado el siglo XX, y de hecho el desastre de las dos guerras mundiales del siglo XX demuestra a dónde conduce la sistemática negación de Dios. Pues bien, llegó incluso durante fines del siglo XIX a creerse que seguir creyendo en Dios era un signo de minusvalía mental. Hablado en términos más concretos, que los que creíamos éramos unos tarados. Y que las personas que se atrevían a negar teóricamente la existencia de Dios eran personas que habían entrado en una instancia superior de cultura. Pues bien, eso fue el siglo XIX, eso fue el siglo XX, pero nos viene ahora el siglo de oro de la fe. Y hoy entonces vamos a recibir claves para convertirnos o para ser más profundamente hombres de fe y mujeres de fe. Bueno, ¿qué significa ser un hombre de fe o una mujer de fe? Lo voy a reducir en 5 puntitos cortos, porque esto es, lo más lindo viene después. ¿Qué significa ser un hombre de fe? Primero, ser un hombre, una mujer de fe, significa apoyarse en Dios. Digan, apoyarse en Dios. Porque creer es apoyarse. ¿Saben? En el idioma hebreo, creer significa apoyarse. Y estar apoyado en una roca firme. Segundo, creer es confiar. Creer es apoyarse en Dios. Creer es confiar. ¿Qué significa confiar? Confiar significa, puesto que estoy apoyado, significa que abandono los pensamientos y las actitudes enfermizas que buscan en mí seguridad y que me hacen estar preocupado. Si yo puedo confiar en Dios, puedo confiar, puedo descansar, puedo vivir, puedo ser feliz, tranquilo,
Dios nos tiene en la palma de su mano. No importa qué circunstancias estemos pasando. Entonces digan, creer es apoyarse en Dios. Creer es confiar. Tercero, creer es aceptar el testimonio de Dios y de los testigos de Dios. O sea, es creerle. ¿Qué quiere decir creerle? Significa ver a través de los ojos de aquel a quien le creo. Si aquel a quien le creo me dice que Él es uno y trino, aunque yo no tenga evidencia sensible de que Dios es uno y trino, le creo, y como le creo, lo acepto. Creer en el testimonio de Dios. Y el testimonio de los testigos de Dios, concretamente los apóstoles, que fueron los testigos de Jesucristo resucitado. Amén. Entonces, primero, creer es apoyarse, creer es confiar, creer es aceptar el testimonio. Cuarto, creer es obedecer. Digan, creer es obedecer. De que la fe nos lleva a una obediencia, a un hacerle caso a Dios. Está lleno la Biblia. Hoy los apóstoles que aceptan el testimonio de Jesús aceptan también en obediencia la misión que Él les confía. En la segunda lectura escuchábamos a Juan, que recibió una revelación y que le decía, Dios, tenés que escribir un libro. Y si él no le hubiera hecho caso a Dios escribiendo el libro que Dios le encargaba que escribiera, hoy no tendríamos el libro del Apocalipsis, ni nos romperíamos la cabeza tratando de entenderlo. También. Digan, creer es obedecer. Y por fin, lo último, creer, no es porque no haya otras dimensiones, pero creer es ver lo imposible. Fíjense, ¿se imaginan Pedro? Dice en la primera lectura de hoy que los apóstoles hacían muchos prodigios y signos en presencia del pueblo y que sacaban hasta los enfermos en camillas y catres para que cuando pasara Pedro, al menos su sombra los cubriera. ¿Te imaginas a Pedro que iba caminando por ahí y haciendo sombra y ahí tenías un paralítico y pasaba la sombra y se curaba? Ibas a otro ahí y se curaba. Pedro estaría dándose vuelta cada rato. ¿Qué pasó acá? Porque a la sombra de Pedro se curaban los enfermos. Vamos, pónganse de pie. A la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra. Y tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno, tú lo tienes, yo lo tengo. Al espíritu del Nazareno, Nazareno, Nazareno. El espíritu de Nazareno, tú lo tienes, yo lo tengo. Al espíritu de Nazareno. Fíjense, tomen asiento. Es ver lo imposible la fe. Es ver lo imposible humanamente. Ver y realizar lo imposible. Si tuvieran fe... No, esta no la vamos a cantar, ¿eh? Ya está, ya se engancharon. ¿Viste? Enseguida, el carnaval... Si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a la montaña y ya está. Qué bárbaro, ¿no? Así que, ¿qué es creer? Ser un hombre de fe. Creer es confiar. A ver, vamos a representarlo, apoyarse. Así, ahora suelten como un suspiro. Confiar. Confiar. Después creer. Creerle, o sea, aceptar el testimonio. Después obedecer. Y después cosas imposibles. Dale un codazo al que... Cosas imposibles, así. Bien. Ahora, ¿cómo se llega a ser un hombre de fe? Y voy a compartir con ustedes 3 claves que nos da
el Evangelio de hoy. Primero, reunirse. Digan, reunirse. Toda la Biblia es el fruto en general de una reunión. Primero porque la Biblia en general testifica de reuniones y de hecho la Biblia fue transmitida durante muchos siglos oralmente en reuniones. Reunirse. Hoy escuchábamos en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles que dicen que los creyentes se reunían. ¿Qué hacían? Se reunían junto al pórtico de Salomón. Se reunían, ¿por qué? Porque querían. Nadie los obligaba. Se reunían porque querían, porque es parte de la dinámica de la fe, reunirse con quienes creen y aceptan lo mismo. De hecho, es una condición natural del ser humano, reunirse con quienes uno comparte una visión, comparte una tarea, comparte un deseo, un gusto. La gente se reúne para escuchar la música que le gusta, la gente se reúne para festejar un cumpleaños, la gente se reúne. Estar en el colectivo viajando al mismo lado hasta es una manera de estar reunidos. Nos toca viajar para el mismo lado y al final terminás encontrando los que viajás a la misma hora. Reunirse es parte de lo humano, reunirse. Los discípulos en el Evangelio de hoy, ¿cómo estaban ese domingo a la tarde? Reunidos. Qué raro, ¿no? ¿Nosotros cómo estamos acá? Reunidos. Miren que es significativo. Tomás, uno de los discípulos, no estaba reunido. ¿Y qué se perdió por no estar reunido? La presencia de Jesucristo resucitado. ¿Me están siguiendo? En el libro del Apocalipsis, la segunda lectura de hoy, escuchamos una referencia, dice, en el día del Señor, escuchen bien esto, dice, en el día del Señor, yo fui arrebatado por el Espíritu. Cuando se hace la referencia al día del Señor, ¿saben la palabra día del Señor? ¿Cómo se dice en español? Domingo. ¿Saben de dónde viene la expresión domingo? ¿Cómo se decía día del Señor en latín? Dominica dies. Dominica, porque dominus en latín significa Señor. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que detrás de esa expresión, en el día del Señor, un apóstol está dando testimonio de que ese día, el día del Señor, era un día especial para los cristianos, a tal punto que ese día era del Señor, era de Él, era su día, y que por ello los cristianos ese día se reunían de una manera especial. Los cristianos no solo se reunían en el día del Señor, pero no dejaban de reunirse en el día del Señor. ¿Me están entendiendo? Si uno quiere ser un hombre o una mujer de fe, lo primero que tiene que hacer es caminar con otros que comparten la fe, reunirse. Reunirse significa participar los domingos de la gran reunión de los cristianos que es la Eucaristía. Pero también significa reunirse con otros cristianos para orar, reunirse con otros cristianos para profundizar la fe, reunirse con otros cristianos para compartir la vida, reunirse con otros cristianos para organizar incluso servicios de evangelización o de promoción humana en pro de los demás. Reunirse. Digan, me voy a reunir. Digan, me voy a reunir. O sea, y no me voy a escapar de las reuniones. Hay gente ya, de hecho lo atestigua la carta a los hebreos, había algunos cristianos vagos ya también en aquella primera generación que decían que desertaban de las asambleas. Yo tengo ganas de quedarme tomando unos mates hoy en casa, ¿qué me voy a ir a la asamblea, che? Me encontré con la bruja esa de la vecina que, ay Dios.
No, yo no la aguanto más a esa. No, encima tiene mal aliento. Sí. Ya había algunos cristianos y cristianas que medio pensaban así y que desertaban. Fíjense que faltar a la misa, faltar a las reuniones en donde somos esperados, es una suerte de deserción. ¿Saben de dónde viene la palabra desertar? ¿De qué ámbito? De la guerra, de las milicias. ¿Quién es un desertor? Alguien a quien le dieron un arma para defender su patria y su ejército y le dio miedo y se escapó. Por eso abandonar las reuniones de fe es convertirse en desertor. ¿Se dan cuenta? ¿Quién quiere ser un desertor? No levante la mano, porque más vale que vaya revisando eso. Y fíjense que vivimos en una cultura en la cual, y particularmente aquí en Argentina, no tanto en otros países, pero acá en Argentina, donde se legitima la deserción, donde en pro de un concepto de libertad individual que en el fondo es capricho individual, vivimos cristianos que viven desertando durante años y son miembros de la iglesia, pero que están muertos. Son miembros de la iglesia con los cuales uno no puede contar. Son miembros de la iglesia que viven en función de su propio proyecto, pero que no les interesa la Iglesia Santa de Jesucristo. Pero soy católico, ¿eh? No estoy diciendo que tengan culpa individual, porque es una cultura. Es un modo de pensamiento que se ha expandido mucho. Digan, me voy a reunir. Segundo, para convertirse en un hombre de fe, para crecer en la fe, primero reunirse. Segundo, escuchar. Digan, escuchar. Escuchar a la comunidad. Tomás, ¿por qué no creyó? Porque no escuchó. O sea, oyó, pero no escuchó. No aceptó el testimonio. ¿Me están siguiendo? Y eso que el testimonio de la comunidad era un testimonio unánime. No hay un signo en todas las Escrituras de que los testimonios, de que los apóstoles fueran crédulos. O sea, personas proclives a creer en cualquier verdura. Al contrario, todos los textos evangélicos muestran a los apóstoles de una u otra manera como personas más vale suspicaces y hasta a veces un tanto escépticas. No solo en el caso de Tomás, que aparece como un abanderado del escepticismo, también otros apóstoles. Pedro, cuando vienen las mujeres, no cree, e incluso después de ver el sepulcro vacío y las vendas y los ropajes mortuorios de Jesús tirados en el suelo, tampoco cree. Todos los apóstoles, cuando las mujeres les contaron que habían visto a Jesús, que habían visto ángeles, las consideraron que estaban delirando. En ningún lugar aparecen los apóstoles como hombres proclives a aceptar creencias infundadas. Y fíjense, en este contexto, Tomás, cuando los apóstoles le dicen, hemos visto al Señor, le dice, si yo no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo voy a creer. O sea, ¿qué quiere decir esto? El tipo estaba encerrado en sus certezas racionales al punto tal de que se habían vuelto como un búnker. Un búnker dentro del cual no entraba nada, no entraba el testimonio.
Si nosotros creemos es porque en algún momento hemos aceptado el testimonio de Dios a través de creyentes, hombres y mujeres que nos han transmitido la fe. En algún momento hemos creído, en algún momento hemos aceptado ese testimonio. Y si yo quiero creer, quiero ser un hombre de fe, esto no puede ser una práctica esporádica en mi vida, tiene que ser un camino cotidiano. Yo me tengo que involucrar en escuchar el testimonio de la iglesia, en escuchar el testimonio de los demás creyentes y en escuchar el testimonio de la Iglesia Universal que nos habla a través de nuestros pastores, en leer los documentos que emite la Iglesia. Si yo no me preocupo por escuchar, no voy a ser un hombre o una mujer creyente que va a crecer en la fe. Voy a quedar estancado en algún meandro del río de mi vida, como un camalote que se queda estancado y que no avanza. Entonces, si quiero ser un hombre de fe, voy a reunirme. Si quiero ser un hombre de fe, voy a escuchar. Y tercero, si quiero ser un hombre o una mujer de fe, voy a hacer esto. ¿Qué hice? Di un salto. En algún momento hay que dar un salto. ¿Qué significa dar un salto? Mire, acá fue relativamente fácil dar ese salto, ¿no? Para vos, dice acá. Ahora, imagínate vos, yo, si hubiera estado oscuro, si no hubiera sabido que entre el último escalón y acá había unos 60, 70 centímetros. Si no hubiera sabido que entre escalón y escalón hay unos 12, 13 centímetros, con lo que suman unos 40 centímetros como mucho. No sé si hubiera saltado. Esto lo dijo un famoso filósofo que se llamaba Kierkegaard, un dinamarqués del siglo XIX. Él, que era encima de filósofo, era pastor. Él dijo que creer era dar un salto y lo llamó el salto de la fe. Después vamos a dar el salto de la fe, ¿eh? Así que vayan calentando las piernas un poquito porque vamos a dar el salto de la fe. Dar un salto significa dejar una seguridad y tirarse al vacío. Yo voy a recordar algo, un cuentito que me vino a la memoria esta mañana. Un famoso y experto andinista había subido a la Aconcagua. Cuando bajaba de la cima del monte Aconcagua, lo sorprendió una tormenta terrible de nieve que volvió oscuro el día al punto tal que se perdió. Caminando en medio de la tormenta, se desbarrancó en un precipicio. Y de repente, mientras iba cayendo al vacío, ¡pac!, una ramita. Y quedó colgado de la ramita. Ahí se acordó de Dios. Era de noche. Le dijo: Señor, ayúdame, por favor. Ayúdame, Señor. Salvame, Señor. Y Dios le mandó a su angelito, al ángel de la guarda de él. Y le dijo: ¿querés que Dios te salve? Sí. Entonces soltá la rama. ¿Cómo que voy a soltar la rama? Si es lo único que me agarro, que me sostiene. Y él miró para abajo, no se veía nada, era noche oscura, negro totalmente. Al otro día, a la mañana, la patrulla de rescate lo encontró congelado, colgado de la rama, a solo medio metro del piso. Dar un salto
es correr un riesgo. ¿Se dan cuenta? Voy a decir lo que dijo Jesús en el Evangelio de hoy respecto de dar un salto. Él dijo, ahora crees porque me has visto, Tomás, pero felices los que creen sin haber visto. ¿Qué significa creer sin haber visto? Ver es un sinónimo de control, de dominio sobre la realidad. Ver nos da seguridad. Creer sin ver es aceptar ir más allá de las evidencias sensibles que me dan seguridad. Otro testimonio de creer sin ver, pero de alguna manera dar un salto, es lo que le pasó a los discípulos en el Evangelio de hoy también. Resulta que Jesús lo habían enterrado el viernes. ¿Cuándo? Sábado. Domingo por la tarde, a la nochecita, ya se había puesto el sol. ¿Lo habían enterrado, sí o no? Sepultado atrás de una piedra. Bien, ¿me siguen? ¿Cómo estaba Jesús? Estaba muerto. ¿Estamos de acuerdo? Aquí que están reunidos. Las puertas están atrancadas porque están llenos de miedo a los judíos y de repente aparece Jesús en medio de ellos. Y dice que los discípulos se llenaron de alegría. Yo creo que me hubiera hecho encima. Claro, pero muerto. Pero lo enterramos hace 3 días y estaba reventado. Y ahora está acá, y vivo. Y encima se metió sin pedir permiso y sin golpear la puerta y sin nada. Y los discípulos, dice, se llenaron de alegría. ¿Cuál hubiera sido la certeza racional? Digamos, lo racional hubiera sido llenarse de miedo, o de sorpresa, o de, qué raro es esto. Esto llamen a los bomberos, llamen a la DGI, llamen a la policía, no sé, llamen a alguien, 911. Nunca vienen. Bien. Entonces, fíjense qué cosa extraña. Ellos, al alegrarse de ver al Señor en esas condiciones, es un salto de fe. ¿Por qué? Porque es no fiarse de las apariencias e incluso de las certezas racionales, es fiarse de un milagro, de algo que supera lo que nosotros podemos pensar. Es estar abierto al misterio, más allá de que el misterio nos reviente la cabeza y nos reviente las estructuras. Eso es dar un salto. Si yo quiero ser un hombre de fe, tendré que dar muchas veces saltos en la vida. Hay un salto inicial, que es el salto de la no fe a la fe. Pero a lo largo de la vida hay muchos saltos que dar. De hecho, quien no salta, se queda. ¿Cuánta gente, hace un rato hablé de los cristianos que son desertores, a salir de una actitud de deserción constante, cultivada durante años, supone dar un salto? Yo sé que algunos de los que están aquí van a dar ese salto, otros tal vez no. Dar un salto significa aceptar algo que parece humanamente imposible. Jesús les confió a los apóstoles el don de perdonar los pecados. Dijo, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Amén. Si Dios confió a la iglesia ese poder, a los apóstoles ese poder y esa autoridad, ¿quién soy yo para decir, no, yo no me voy a confesar ante un hombre que es más pecador que yo? Qué interesante, ¿eh? Nadie dijo que ese hombre sea más o menos pecador que vos. Ya por lo pronto es un pecado que vos estés juzgando a otro como más pecador que vos. Pero excluir de mi fe el misterio de la reconciliación en el sacramento de la confesión. Porque, ¿quién es para que yo confiese mis pecados? Perdón, ¿quién es?
Ya sé que no es nadie. Pero Él dijo, los pecados le serán perdonados. Eso es un salto, aceptar eso. Es un salto. Hay muchos cristianos que no lo aceptan y se pierden la gracia del salto. Se pierden porque se quedan colgaditos a la ramita del propio orgullo, porque en última instancia es la ramita del propio orgullo. Si quiero ser un hombre de fe, digan, voy a reunirme, voy a aceptar el testimonio, voy a dar un salto. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía y mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna.